Nos encontramos en una circunstancia difícil. El Congreso de la Unión nos ha sorprendido con una reforma que continúa otra que ya se había dado en diciembre del 2012, la reforma laboral, la primera de las reformas estructurales, aunque esta no estuvo dentro del contexto del Pacto por México. Esta reforma laboral, la del diciembre del 2012, afectó en todo sentido y en toda regla a los derechos laborales tradicionales en México, por lo menos desde la Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1932. La reforma laboral de este gobierno, de Enrique Peña Nieto, pues básicamente desconoció todos los derechos en torno a antigüedad, en torno a jornada laboral, en torno a prestaciones como aguinaldo, liquidaciones, derecho de sindicalización, huelga, etcétera. Pues ahora, como continuación de eso, y pareciendo que los partidos derechistas de este país no han entendido por dónde va el sentir de la población, nos aprietan el pescuezo con una reforma que dice que cuando nos enfermemos en nuestros empleos recibiremos la mitad de nuestro sueldo. Sueldos ya de por sí magros, sueldos ya de por sí golpeados por las reformas laboral, por la reforma hacendaria, ahora por la reforma energética, de manera indirecta a través del gasolinazo. Esos sueldos que ya de por sí no alcanzan, ahora se verán cortados a la mitad, a un 50%, si es que el trabajador se enferma. Una reforma que ya pasó, que ahora ya es ley, una reforma que propuso el PRI y que secundó el Partido Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social. Toda esta plana de partidos de derecha, de partidos neoliberales y que están en contra del pueblo trabajador mexicano. Y ya no pueden negarlo, es evidente. Con la reforma laboral de diciembre del 2012 y ahora este añadido a la situación laboral de los trabajadores en México, nos queda muy claro que estos partidos son enemigos declarados, abiertos y muy beligerantes del pueblo trabajador mexicano, de la clase trabajadora mexicana. ¿A dónde vamos a llegar con una situación laboral en donde lo que priva es el empleo precario? Es decir, sí hay empleos, sin duda. Un resultado de la reforma laboral de diciembre del 2012 fue eso. Había más empleos, pero son empleos precarios, porque los empleadores ahora pagan lo mismo a dos cuando antes pagaban a uno. Y ahora, con esta situación, pues ya ni siquiera se tienen que comprometer con las incapacidades de sus trabajadores. Simple y llanamente le pagarán la mitad de sus sueldos. Esto es terrible, esto es lacerante, es humillante y es indignante. Los trabajadores del país tenemos que entender, en cualquier lado donde nos encontremos, en cualquier tipo de empleo, en cualquier tipo de contratación, tenemos que entender que esto nos afecta directamente, pero debemos de entender en ese sentido quiénes son los causantes y quiénes son los enemigos de la clase trabajadora mexicana. Estos partidos de derecha que le sirven muy bien al sector empresarial mexicano, que le sirven muy bien a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras, que le sirven muy bien a los intereses de la gran burguesía mexicana, que, siguiendo el patrón tradicional, se hacen ricos simple y llanamente explotando a otros. Y estos partidos les hacen muy buen servicio. Repito, PRI, PAN, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social. Partidos de derecha y que se afirman en ser de derecha, no porque lo digamos nosotros, simple y llanamente porque actúan en contra de las mayorías, actúan en contra de los derechos de todos, actúan en contra del bienestar de la población en general, del pueblo trabajador mexicano. Tenemos que entender que si seguimos votando por estos partidos, este tipo de políticas va a seguir, este tipo de reformas y leyes va a continuar. Pero no es solamente una cuestión de no votar por ellos y de votar por otros en dado caso. Se trata de organizarse, se trata de recuperar un sentido de clase social y de organizarse de esa forma, por los intereses de la clase social trabajadora. Pueden ser maestros, pueden ser empleados públicos o privados, pueden ser trabajadores industriales, pueden ser jornaleros. De lo que se trata es de organizarnos como trabajadores y velar por nuestros intereses como
pueblo trabajador mexicano. Intereses que van por el salario, la jornada laboral, nuestras prestaciones, pero también el derecho a una vida digna y feliz dentro de un país al que supuestamente pertenecemos. No podemos ceder en la necesidad de nuestros derechos y en la necesidad de organizarnos para hacer valer esos derechos. Nos vemos la siguiente.